Buenas tardes, señoras y señores. Parece que la presión de los ganaderos de vacuno de leche ha surtido efecto, al menos por el anuncio que dejaba ayer tarde el presidente del Gobierno en el Senado, con la modificación inminente, decía, en los próximos días del decreto lácteo que regula los contratos para forzar una revisión de los precios en origen cuando se produzcan subidas de costes desorbitadas o al menos ajenas al ganadero. Que el comprador esté obligado a revisar el precio de compra de la leche en los contratos de larga duración cuando se incrementen los costes de producción que no dependan del ganadero, aunque el contrato se haya firmado a precio fijo, porque se trata de garantizar efectivamente precios justos a los productores. Que exigimos al Ministerio de Agricultura agilidad en la publicación del nuevo Real Decreto del paquete lácteo, que de forma obligatoria los contratos tienen que llevar una cláusula donde se cubran los costes de producción. Es una de las principales referencias informativas que vamos a desarrollar enseguida. En el Rincón de la Caza y la Pesca, Castilla-La Mancha ya tiene campeones del Regional de Galgos. Ángel. Sí, Jaramillo, la final nos dejaba a los portadores de esa manteleta dorada de campeón y por tanto también clasificados de Castilla-La Mancha para el Nacional. En el grupo primero de esta clasificación autonómica, como decimos, el campeón fue el Club San Isidro. Ahí lo están viendo. El grupo segundo, Bacia Madrid, fue el clasificado en este grupo como campeón. Grupo tercero de esa nueva se llevaba el título regional. Y en el grupo cuarto, el Cerrón. Ahora hay que preparar a los perros porque empieza en enero el asalto al título final. Y por cierto, hablando de campeones, también de ganadores, el mundo del galgo está de enhorabuena porque por primera vez una galguera ha recibido la insignia olímpica del Comité Español. Yolanda Tron, de Juncler, la lucirá en su solapa por su brillante carrera deportiva. Enseguida se lo contamos. En este 22 de diciembre, felicidades a los agraciados con el bombo, salud para todos en general. Arrancamos el tractor. Los nuevos planes hidrológicos que gestionarán los aprovechamientos de agua, caudales y masas subterráneas hasta el año 2027 entran en una fase decisiva para aprobarse durante el primer semestre del próximo año. Este miércoles termina el plazo de participación pública. Aprobado por Real Decreto la ampliación del programa de ayudas para la eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año. Con 30 millones de euros de presupuesto, seguirá vigente para el registro de solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2023. La sectorial de porcino de Asaja Cuenca analiza con representantes de asociaciones de productores, fábricas de pienso, veterinarios y empresas integradoras el anuncio del Gobierno regional contra la autorización de nuevas instalaciones. La organización agraria reitera su oposición al proyecto de ley. Pues arrancamos el tractor y lo hacemos por todo lo alto. Están viendo la imagen con esa perspectiva que nos envía Jaime Moreno desde Tomelloso. Estercolando las viñas, una labor tradicional, pero que no siempre tenemos la suerte de verla desde el cielo, desde el aire. Ahí tienen, disfruten de la imagen. Si hablamos de fertilización, la Unión de Uniones ha mostrado su rechazo a la nueva versión del Real Decreto que tiene el Ministerio de Agricultura sobre nutrición de suelos, porque en su opinión aumenta todavía más los costes de producción, porque dice que en muchos casos obligaría a los productores a la compra de maquinaria para aplicar estiércoles y purines ante las prohibiciones de ciertos sistemas. Ese nuevo Real Decreto obligaría también a realizar planes de abonado y llevar un control muy estricto en una sección más amplia y detallada del cuaderno de explotación con asesoramiento específico. Desde esta organización agraria piden un aplazamiento para hacer una transición progresiva y que estos cambios no entren en vigor al menos hasta 2028. Sobre la fertilización y el uso de los purines también se ha hablado esta mañana en Cuenca, aunque con un motivo mucho más general y concreto también al mismo tiempo. La sectorial de ganado porcino de Asaja ha analizado con los representantes de distintas asociaciones de productores como Aprorapor o Argapor, también fábricas de pienso, veterinarios y empresas integradoras, el anuncio que realizaba recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha contra la autorización a partir de este momento de nuevas instalaciones porcinas, macrogranjas. La organización agraria reitera su oposición a este proyecto de ley que ayer ya pasó por las Cortes de Castilla-La Mancha en esa propuesta del Grupo Socialista. Con la abstención de la oposición salió adelante. Asaja habla por eso de amenaza medioambiental escandalosa contra un sistema productivo que sin embargo cumple con todas las normativas pese a ser tan exigentes. En esa misma dirección se han pronunciado las asociaciones de productores de carne porcina que piden una solución y salidas para este modelo que aporta también a la economía regional. Poner freno a esto, abiertos a negociar lo que sea,
Pero la moratoria que se aplique aquí, que se quiere aplicar aquí, que una medida de esta no se aplique en ningún sitio de España, a nosotros nos parece cuanto menos un atropello. Si en Castilla-La Mancha, además de querer cargarse la ganadería intensiva, quitan también en la ayuda del desarrollo rural el pastoreo, también se va a morir la ganadería intensiva. La ganadería extensiva, por lo tanto, estamos ante un problema grave. Cuando nos dicen que hay una moratoria en la cual no vamos a poder hacer nuevas granjas, lo que nos están haciendo es ahogando cualquier desarrollo de mejora. Nosotros lo que necesitamos es precisamente lo contrario, que se impulse un plan de mejora, un plan de recuperación. Somos un sector resiliente y así nos lo hemos detectado durante toda la pandemia y necesitamos que nos den oxígeno. Lo que nos están intentando con esto es precisamente ahogar. Grano sostenible. Si vamos todos juntos, es más rentable. Vamos a ver cómo están los mercados en esta recta final del año. Ha habido movimientos en las cotizaciones. Merco Lleida nos va dando la pista de cuál es la tendencia en estas circunstancias, con el cebado que repite la cotización, es el mismo precio que veíamos el jueves pasado, y el lechón que había recogido alguna subida en ese sentido a un precio que en esta semana está en los 25, subiría 2 más en el acumulado. Ese es el precio que tiene en este momento en el mercado. Atención a esta noticia, era la principal referencia en portada. El Gobierno anuncia una modificación inminente del decreto lácteo que reguló desde hace algunos años los contratos lecheros, que hoy, dicen los ganaderos de vacuno de leche en sus protestas, no está permitiendo, sin embargo, resolver el problema de los costes. En el Senado, el propio presidente Sánchez avanzó que, ante la pérdida de márgenes que sufre el sector ganadero, en los próximos días se modificará esta norma. Con el cambio, el comprador, atención, estará obligado a revisar el precio de la compra de leche en los contratos de larga duración cuando se incrementen los costes de producción que no dependan del ganadero. Lo que vemos es que hay una reducción de ese margen económico que cada vez es más estrecho. Mientras el precio que perciben los ganaderos se incrementó un 3,8%, el coste de los piensos, como usted bien ha indicado, se incrementó hasta un 16%. Por tanto, hace que los márgenes a los cuales antes hacía usted referencia y yo mismo, pues hayan reducido, fíjese, en un 52% desde comienzos del año. Vamos a modificar el Real Decreto que regula los contratos lácteos para que el comprador esté obligado a revisar el precio de compra de la leche en los contratos de larga duración cuando se incrementen los costes de producción que no dependan del ganadero, aunque el contrato se haya firmado a precio fijo, porque se trata de garantizar efectivamente precios justos a los productores. Esto es algo que vamos a hacer en los próximos días. La Unión de Pequeños Agricultores ya ha reaccionado a este anuncio y pide celeridad y rapidez al propio Ministerio de Agricultura en la modificación de la norma. Es que exigimos al Ministerio de Agricultura agilidad en la publicación del nuevo Real Decreto del paquete lácteo, que de forma obligatoria los contratos tienen que llevar una cláusula donde se cubran los costes de producción. Los datos de los costes de producción tienen que proceder de fuentes públicas y objetivas. Y cuando decimos fuentes públicas nos referimos a que procedan de fuentes del Ministerio de Agricultura o de las comunidades autónomas. Que estos datos se publiquen además de forma periódica, o bien semanal o bien mensual. Bueno, seguiremos muy atentos a cómo se plasme ese cambio, porque puede ser además una pista para el resto de sectores agroalimentarios que vienen pidiendo más seguridad jurídica en la nueva ley de la cadena alimentaria a efectos de cubrir los costes con referencias oficiales o referencias que sean válidas. Hablamos de eficiencia energética en este caso porque se ha ampliado el plazo del programa de ayudas para actuaciones en esta dirección en las explotaciones agropecuarias. Será hasta 2023. Terminaba ahora este año y en el Consejo de Ministros ha quedado validado y ampliado el plazo con un presupuesto de 30 millones de euros y hasta una subvención del 30% en el coste de los proyectos que busquen esa eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias para reducir las emisiones de CO2, por ejemplo. Por cierto, que el Ministerio ha elevado también a consulta pública hasta el próximo 20 de enero, en este caso, el proyecto de orden que modifica requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias. Actualiza algunos de los volúmenes mínimos de facturación para poder tener este reconocimiento y optar a ayudas públicas y ajustarse así a la realidad productiva y estructura del sector.
El objetivo del cambio es facilitar la creación de estas figuras asociativas mediante el fomento de la concentración de la oferta en origen, así como a través de la potenciación de grupos comercializadores más grandes de base cooperativa y dimensión supraautonómica de distintas regiones que mejoren esa posición en los mercados. Un plazo que termina hoy, este miércoles, es el de las alegaciones a los futuros planes hidrológicos de Cuenca. La comunidad de usuarios de aguas subterráneas de la Masa Mancha Occidental 2 en el Alto Guadiana dice en un comunicado que nunca una propuesta como la del nuevo plan que afectará a esta cuenca había sido tan lesiva para los distintos usuarios de agua. Argumentan que es absolutamente contraria a la Directiva Marco del Agua, a la legislación nacional y al desarrollo sostenible, y en esa dirección han ido sus propias alegaciones. Esta masa de agua, como otras también del Alto Guadiana, vienen de otro proceso para regular el riego de la campaña próxima del año que viene. En la última Junta de Gobierno que aprobó esos planes de extracción se opusieron a los recortes que justificaba así, en algunos de los casos, el propio presidente de la Confederación del Guadiana. Para las masas centrales, la que denominaremos Mancha Occidental 1 y Mancha Occidental 2, se han aprobado las mismas dotaciones que la pasada campaña. Esto es un recorte del 10% sobre las dotaciones tradicionales, motivado fundamentalmente porque nos encontramos en un escenario de emergencia en la unidad territorial, de tal manera que quedarían unas dotaciones de 1.350 metros cúbicos por hectárea para el viñedo y 1.800 metros cúbicos por hectárea para los cultivos herbáceos. La otra masa, Rus Valdelobos, se hace un ajuste del 5% porque se ha producido una mejora de los niveles piezométricos de la masa. Por tanto, las dotaciones en esta masa serán de 1.400 metros cúbicos por hectárea y de 1.900 metros cúbicos por hectárea para cultivos herbáceos. Bueno, de momento el invierno parece que se ha estrenado con algún episodio de lluvias, no han sido muy generosas en la estación que hemos dejado atrás. Dice el refrán que agua de cielo no quita riego, pero en estos momentos hay que mirar al cielo porque parece que pueden continuar esas precipitaciones que serían ya bastante necesarias para el cereal, por ejemplo, que va pidiendo agua. Pues la nacencia, lo que se sembró temprano, nació bastante bien, lo que se sembró, digamos, en octubre o principio de noviembre, porque ahí vinieron las lluvias a principio de noviembre y entonces todo lo que se sembró en esa época pues nació bastante bien. El problema es lo que se ha sembrado ahora, aunque ahora estamos en una época en que la planta no necesita mucha humedad porque está en un estado muy pequeño, pero claro, para nacer necesitamos humedad, si no la planta no nace. Ahora mismo hay tierras que ha nacido el 50% o menos. Y entonces estamos como locos por estas aguas que anuncian que llueva, pero parece ser que va a llover menos de lo que decían. Pues 30 litros. Con 30 litros nos pasábamos unas navidades tranquilas. Pues así va el cereal, bueno, así que veían a pie de campo, pero miren las circunstancias también de este otoño tan cálido. En Vargas nos llegan estas imágenes de José Luis, algunas siembras tan adelantadas que han incluso espigado. Esta imagen es de esta misma semana en este municipio toledano. Con ella vamos a hacer una pausa de publicidad. Volvemos con más referencias informativas del día. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. En esta recta final del año van aflorando también otros balances de campañas de promoción, como por ejemplo la de frutas y hortalizas Cultivando el Sabor de Europa, que durante 3 años, estos últimos, y por 6 países del viejo continente europeo, pues han ido promoviendo ese consumo de las frutas y hortalizas, siendo uno de los sectores más pujantes, por ejemplo, en nuestro país, con una vocación exportadora muy importante. Resultados de la campaña, como decimos, en distintos países europeos. Para poder comunicar a los consumidores cómo se producen sus frutas y hortalizas en Europa, los métodos de producción al aire libre, en invernadero y todas las características de las frutas y hortalizas de Europa, la calidad, la frescura, los productos fitosanitarios que se ponen, que la producción europea es una de las mejores del mundo. En Guadalajara nos vamos a quedar porque allí también es tiempo de recogida de trufas. Las imágenes que nos llegan desde Cifuentes, apreciamos donde están los truficultores acompañados de un buen perro para recoger esas trufas cultivadas en esos encinares que han sido inoculados con las microrrizas y apoyadas con riego por goteo, con lo que independientemente de cómo haya venido el año, se garantizan así una buena calidad. Los productores esperan también que tras el bajón del año pasado por el cierre de la hostelería, el mercado de la trufa coja fuerza, definitivamente
coincide en esta recta final del año, al menos con las cenas y celebraciones navideñas, aunque sin perder de vista la evolución de la nueva variante Omicron. Lo contábamos al principio, una galguera toledana, por primera vez insignia olímpica de nuestro país, Ángel. Sí, Jaramillo, Yolanda Tron de Juncler, que efectivamente ha recibido esa alta distinción del Comité Olímpico Español, todo un referente en el mundo del galgo. Nuestra federación también, año tras año, junto a su familia, cría, selecciona y presenta a la competición ejemplares de una grandísima calidad y que le han dado un brillante palmarés, con nombres además tan míticos como Divina, Estrella, Bimba, Favorita del Maestro o Fábula de Tron. Enhorabuena a Yolanda y a todo el colectivo galguero. Bueno, hablando de enhorabuena, ya lo decíamos al principio, Castilla-La Mancha ya tiene campeones del regional de galgos. La final nos deja a los portadores de esa manteleta dorada de campeón y, por tanto, billetes de clasificados para la final. En el grupo 1, clasificado, lo están viendo ahí, el Club San Isidro fue el campeón. En el grupo segundo, Vacia Madrid conseguía esa manteleta dorada, mientras que en el grupo tercero el campeonato fue para el Club de Esa Nueva, que también consigue, como decimos, ese billete para la fase final nacional. Y en el grupo cuarto, Cerrón, el Cerrón fue el ganador. Ahora hay que preparar a los perros porque en enero empieza ya el asalto final al título de campeón de España. Y vamos a recordar las fechas previstas para este torneo por la Federación. Esperemos que no haya contratiempos, por ejemplo, con las lluvias, que el año arranque bien, porque está previsto, insistimos, que sea, ahí lo están viendo, los días 8 y 9 de enero cuando arranquen octavos de final, los cuartos para el día 15, el día 22 está prevista la semifinal, y atención, apunten la fecha todos los aficionados, el día 29 de enero despediremos ese primer mes de 2022 con la gran final del Campeonato de España. Bueno, pues los cotos que albergarán esas finales se cuidan con mimo, aunque muchos otros correderos ya han vuelto a sufrir este otoño el efecto de los furtivos. Una campaña más, se ven en las siembras las rodadas de los todoterrenos que destrozan los cotos y fincas agrícolas en carreras ilegales con sus galgos. A menudo, por cierto, robados, sin importarles los límites del coto. Destrozan además las fincas privadas y no solo las siembras, también hostigan y dañan las pocas liebres que vuelve a haber esta campaña por la mixomatosis. Y junto al furtivismo, el robo, como decíamos, es el principal problema de los galgueros. Y también estos días parece que están multiplicando los casos en muchas localidades de la región, al menos por los testimonios que nos están llegando al programa. La propia Guardia Civil reconocía recientemente que más del 50% de todos los perros robados en España son galgos y que las mafias especializadas los venden. Después, los que valen para correr, pues se meten en ese mercado ilegal y los que no son, desgraciadamente, eliminados. Bueno, pues una galguera de Quero, en Toledo, nos pide hoy ayuda en este sentido. Hace ya un par de semanas nos cuentan que robaron presuntamente a 2 de sus galgas de caza, Serna e India. Los supuestos ladrones reventaron el candado de la perrera, accedieron al interior y se llevaron a las perras. Quizá alguien pueda ayudar si tiene alguna pista del paradero de Serna e India y que aparezcan pronto. Ahí tienen las fotografías de las perras. Vamos ya con sus fotografías para buscar también el refrán. Ya saben que les invitamos siempre a que participen a través del correo electrónico. Y empezamos con un selfie campero de Felipe y de Luismi, padre e hijo, quemando las ramas en Villanueva de los Infantes y compartiendo buenos ratos en familia. Nos consta que son buenos seguidores del campo, incluso cuando Luismi está lejos de casa. Un abrazo a los dos y gracias, Luismi, por ese mensaje que nos has mandado. También buenos seguidores los hermanos Palencia de Villalgordo del Júcar, empezando la recolección de la aceituna. Los que ya han acabado son Agustín y Maribí en Alcázar de San Juan, con los molinos al fondo, y en la tarea está la cuadrilla de Marín, en La Solana. Nuestra amiga Mari nos manda este selfie también, a pie de campo. Y en Terrinches nos vamos a quedar con los montones que van dejando en esos olivares Salvador Galán, antes de cargar en el remolque en Villafranca de los Caballeros. El refrán dice que muele aceite por Navidad, ni frío ni hambre pasarás. Pues muy bonito el refrán de hoy. Aquí aparcamos el tractor, esta noche le damos otra vuelta a las noticias al campo, contamos con todos ustedes, se quedan ahora en la mejor compañía. Muy buenas tardes.